Muy buenos días. Estamos en el noveno programa de El Club de los Poetas Muertos y tenemos a una gran invitada, como es Mónica Elvira Bernaola Palomino, que nos va a hablar sobre los hablantes tardíos. Es un placer poder contar contigo, Mónica. Es Buenos días. es un privilegio y, bueno, bienvenida a a nuestro humilde programa. Buenos días, Antonio, muchas gracias. Lindas tus palabras, muy acogidas. Y bueno, yo desde aquí de Perú quiero saludar a todas las personas que en estos momentos se están conectando y también invitarlos, ¿no? Para nuestro programa. Antonio, gracias por la deferencia, por el cariño. Eres un gran amigo, yo te sigo y siempre pues te admiro, siempre hay tantas cosas buenas y bonitas que aprender. Y así es, Antonio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy bonito también, ¿no? Y que además es de mucha importancia, no solamente para los especialistas o profesionales que ejercemos esta carrera y que estamos a cargo de estos pequeñitos, sino también para los padres de familia, ¿cierto? Efectivamente. He de decir que Mónica es docente de educación inicial con más de 15 años de experiencia como maestra de aula, desde los 3 hasta los 5 años respectivamente. Ha trabajado en escuelas públicas y privadas en Perú. También tiene una segunda especialidad en terapia del lenguaje y aprendizaje para niños y adolescentes, llevando 8 años trabajando como terapeuta del lenguaje y aprendizaje en su consultorio y brindando servicios de terapias también a domicilio. Aparte, dirige una empresa de terapia online como directora psicopedagógica, que se llama Terapeuta al Rescate, y ha monitorizado y apoyado instituciones educativas, docentes y especialistas. Con lo cual, estamos ante una gran profesional todoterreno que abarca todos los aspectos educativos y de la que es un privilegio poder contar con ella. Hoy vamos a hablar, como bien ha dicho ella, de los hablantes tardíos, un tema muy interesante y que conviene tratar en la actualidad, eh, más aún si cabe después de una pandemia como la que ha habido, que ha traído tantos problemas de lenguaje, Yes. efectivamente. Y bueno, pues comentaros que bueno, Mónica, para poder empezar, habría que saber un poco sobre la temática. ¿A qué podemos llamar hablantes tardías? Muy bien, Antonio. Quiero dar énfasis a algo muy puntual que escuché decirte hace un momentito y los cambios y lo que significa ahora la comunicación y el lenguaje, la importancia de mejorar esta área, ¿no? En el desarrollo, sobre todo de nuestros pequeños, después de una pandemia, ¿no? Después de la pandemia a nivel mundial hemos tenido y como resultado de esto tenemos pues muchas dificultades con nuestros pequeños y no solamente en el área del lenguaje y de la comunicación, pues no, ahí vemos también algunos otros aspectos cognitivos que pues nuestros niños lamentablemente no han podido desarrollar en edad promedio, ¿no? Los niños, por ejemplo, que han nacido en pandemia, son niños pues que han estado en casa y que no han tenido esta interacción de ir a la escuela y de poder relacionarse con otros pequeñitos. Hay algo muy importante que a mí siempre me gusta decir cuando pues siempre inicio una entrevista o voy a trabajar con mis alumnos, ¿no? Es que, y lo sabemos, ¿no? Que el lenguaje es un hito, ¿no? En el desarrollo y que esto emerge de forma natural, ¿no? Es parte de la comunicación y eso pues lo tenemos
Y lo podemos ver desde el nacimiento, cuando el niño nace. Hay una comunicación hasta cuando está lactando con la mami, ¿no? Hay una comunicación verbal, una comunicación no verbal y natural. Imagínate tú qué posibilidades hay de que un niño pueda tener la voluntad de no hablar, ¿no? Y de esta manera pues no pueda comunicarse o no pueda hacer que las demás personas le puedan entender, ¿no? Entonces, a esto le llamamos este lenguaje tardío, cuando vemos esa ausencia en estos pequeñitos. Hay una importante mencionar que existen dos tipos, bueno, los procesos lingüísticos que vienen a ser el proceso prelingüístico y el proceso lingüístico. ¿Qué esperamos los papás y los especialistas cuando el niño ya se acerca a los 2 años, donde ya inicia otra etapa lingüística? Pues exista esta explosión lingüística, ¿no? Donde el niño comienza a hablar y comienza a decir nuevas palabras, relacionándoles a una función simbólica, el coger el teléfono, querer llamar a papá, mamá, ¿no? Es Sí, una sí, sí. etapa preciosa del lenguaje, pero ¿qué sucede cuando vemos que hay un bloqueo, que hay una ausencia, que hay una demora o una habilidad tardía? Entonces, este vendría a ser el lenguaje tardío. Sin embargo, hablamos un poco de lo que es el retraso del lenguaje, pues no llegamos todavía a poderlo tipificar como un retraso del lenguaje, pero ya podemos decir pues que tenemos que tener cuidado o precisión, porque en el futuro, si no hay una intervención adecuada en estos niños, podemos tener pues dificultades no solamente en el lenguaje, sino en el aprendizaje y por supuesto en el ámbito escolar. Entonces el hablante tardío es la ausencia, ¿no? De un vocabulario menos de 50 palabras en estos pequeñitos que inician a partir de los 18 meses o digamos 2 años hasta los 35, 36 meses. Entonces, le damos un poquito de tiempo, pero si no, ya estamos frente a este comportamiento que se llama el lenguaje tardío o el inicio del lenguaje tardío, porque sabes que ahora, bueno, lo conocemos con muchos términos. Puede tener el inicio del lenguaje tardío, un hablante tardío, ¿no? Eh, y además puede estar confundiéndose con otro tipo de trastornos como el trastorno específico del lenguaje, que ya eso sí es un diagnóstico, Antonio querido. Entonces, por ahí ya tenemos básicamente el concepto, ¿no? Lo que es una planta. Claro. En líneas generales, ¿cuáles son las características que tienen estos niños o niñas hablantes tardíos? Muy bien. Primero, yo creo que lo que tenemos que tener es saber identificar a estos niños y en función a eso, como dices tú, Antonio, querido, poder conocer las características, ¿no? Los periodos de identificación van a partir o se van a dar a partir de los 24 meses, ¿no? Entonces ya hay unas señales de alerta donde podemos ver que dentro de las características principales es el poco vocabulario o el poco repertorio que puede tener un pequeño, y esto podría ser a un mínimo de 50 palabras. Estas palabras pueden estar relacionadas hasta con estas palabras funcionales que son de suma importancia y vitales, y que además el niño comienza a adquirir como un lenguaje natural. Tú sabes que mucho aquí va a involucrarse y va a ser protagonista la imitación, Claro. ¿no? La imitación y el modelado que los adultos tenemos frente a esta situación. Entonces, cuando vemos que hay esa ausencia, vamos a encontrarlo como primera característica, ¿no? La ausencia de palabras y la ausencia de combinaciones de dos palabras, ¿no? Donde nuestros pequeñitos no podrían tener esa posibilidad de poder decir, quiero pan, dame agua, ¿no? Y a esas palabras funcionales que les llamamos los especialistas, que el quiero, dame, toma, ¿no? Que van a funcionar y que van a La ser, holofrase, como diríamos. claro, Claro. digamos, también como una holofrase. Entonces, vemos
que no existen esas palabras, ¿no? No las encontramos, hay una ausencia total. Y vamos a ver que los niños pues desarrollan un lenguaje de señalando, ¿no? Entonces se comunican a través de las señas, ¿no? Con el dedito, empujan a la mamá. Y hay importante mencionar que sí podemos encontrar una buena intención comunicativa en ellos, pero no un lenguaje expresivo. El hablante tardío, una de las características también, Antonio, es las dificultades en el lenguaje expresivo. Sin embargo, hay una prevalencia actualmente de un 2% que también pueden presentar dificultades en el lenguaje comprensivo. ¿Sí? Pero estos niños realmente son muy buenos receptores, tienen una muy buena intención, pero no hablan. Esa es una de las características. Efectivamente. Mm. ¿Cuáles son los tipos que existen de hablantes tardíos? Los tipos, mira, las dificultades en cuanto a el hablante tardío o el inicio tardío de lenguaje, eh, como su misma palabra lo dice y ya hemos tomado mucha mención, dentro de los tipos va a estar desarrollado de acuerdo a la edad de nuestros pequeñitos, ¿no? Si es que a los 2 años, pues vemos que todavía no hay un lenguaje completamente eh, evolutivo o de acuerdo a su edad cronológica, pues se van a presentar estos tipos de lenguajes tardíos donde el niño pues comience a decir palabras solamente pues que tengan una sílaba, ¿no? Es decir, yo siempre pongo este ejemplo cuando el niño pueda decir la palabra pelota y dice lota, ¿no? Entonces solamente va a referir a una sílaba de la palabra. Sin embargo, querido Antonio, lo importante es que sí podemos validar, ¿no? Dentro del proceso de intervención, podemos validar estos tipos de lenguaje tardíos cuando los niños empiezan ya a querer desarrollar ese lenguaje y que va además a formar parte de su comunicación, ¿cierto? Entonces, fíjate que estos niños pueden decir lota o ta o plato, to, o hay algunas palabras que también son como pseudo palabras. Este es otro tipo dentro de lo que son los hablantes tardíos, donde el niño le pone una palabra. Yo siempre les digo las pseudopalabras porque a veces son palabras que no existen y ellos Que lo no existen, modifican, ¿no? efectivamente. Exacto, o sea, puede ser que el niño diga tití y quiere comer un plátano, dice tití al Exactamente. plátano. Pero las mamás que somos muy creativas y además intérpretes de nuestros hijos, validamos, quiere comer plátano. Y el Exacto, niño dijo, ¿no? Y hay el que niño dijo, darle un modelaje para que él no se acostumbre a hablar mal. exacto, entonces fíjate cómo es que existen dentro de del proceso del hablante tardía estos tipos o estas características, pues que son definitivamente algunas fallas y que bueno, nosotros siempre tenemos que corregirlas. ¿Y a qué edad suelen identificarse los hablantes tardíos aproximadamente? Prevalencia, Antonio, es a partir de los 2 años. Esa es una prevalencia, ¿sí? O sea, damos el tiempo necesario y mira, una de las tantas características en el cual yo tomo mucho interés en hablar sobre este tema y que ahora lo hago en casi todas mis conferencias, en todas las charlas que realizo, eh, porque el niño que no habla ahora lo tipifica, ¿no? Tiene TEA, tiene TOC, Claro, es se un le ponen un ¿no? diagnóstico. Es una etiqueta, ¿no? Y tenemos que entender a los papás que, pues esto, que lo primero que hacen es buscar en el Google y hay tanta información, pero no realmente hay mucha información que no es muy certera, lamentablemente. Entonces, esta preocupación de ver a su niño que no habla,
pues lo lleva a entender o a aceptar a veces conceptos que están completamente errados, ¿no? Entonces, la prevalencia, Antonio, de los niños del inicio tardío en el lenguaje o el hablante tardío es a partir de los 2 años. Sin embargo, sí existe un rango de niños que empiezan con esta hablante tardío a los 18 meses, ¿no? Un poquito antes, hasta los 24. Entonces, esa vendría a ser la prevalencia. Y sabes que también hay una prevalencia que puede ser niños y hay un 19% de niños varoncitos y no de niñas, ¿no? Por eso ahí vienen los mitos que ya más adelante vamos a conversar acerca de los mitos de, no, las niñas hablan más rápido que los niños, ¿no? Hemos escuchado mucho de esas cosas. Claro, entonces la prevalencia sería mayor en el caso de los niños que en el caso de las niñas. Sí, así es. Eso es lo que bueno, Que dice la evidencia científica, claro. lo dicen los últimos estudios. Tú sabes que nosotros tenemos que siempre recurrir a fuentes fidedignas y muy confiables, como es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los manuales de la DSM-5 que toman mención sobre estos temas también, pero que finalmente también más adelante vamos a ver si es un diagnóstico o no. Pero sí, es cierto, hay casos muy extremos, pero la prevalencia va a ser más en niños y a partir de los 2 añitos. Efectivamente. Y preguntar, parecería un poco eh, rara esta pregunta, pero hay que también tener claro si cuando hablamos de hablante tardío es un diagnóstico. Hombre, yo creo que es evidente que no, pero me gustaría preguntártela a ver qué me dirías tú. Mm, Bueno, sí. Y yo creo que nosotros también como especialistas nos hacemos siempre esa pregunta, porque fíjate, hoy en día no, el hablante tardío no está tipificado como un diagnóstico, ¿no? No está etiquetado como un diagnóstico. Por lo tanto, pruebas o test que puedan darnos un porcentaje o un resumen, si es que encontramos algún trastorno en estos chicos, pues fíjate, no tenemos muchas probabilidades de poderla hacer. Sin embargo, pues sí, hay pequeñas pruebas estandarizadas que a veces nosotros, los especialistas, manejamos para poder conocer o establecer esas rutas, ¿no? Y que está relacionado pues también con el área de un poco pues la formación de los músculos que van a intervenir en la articulación para la pronunciación, ¿no? Y hay veces, en muy pocos casos, hemos encontrado niños con hipotonía, con hipertonía, que son, digamos, parte de las dificultades que presentan estos niños hablantes tardíos, ¿no? Y que ya pues tienen otro tipo también de tratamiento, ¿no? Ya hay otros especialistas que van a hacer sus intervenciones, por supuesto. Sin embargo, Antonio, no está considerado en el manual de la DSM-5 y ni en la clasificación del CIE-11 no han sido considerados como un diagnóstico, ¿ok? Pero, sin embargo, esta caracterización denominada como el Late Language Emerging, ¿no es cierto? Que es el inicio tardío, no está tipificada como un diagnóstico, ¿no? Pero ¿qué hacemos frente a una situación? Imagínate, mañana tenemos en consultorio un niño. Además, ¿cuáles serían estos filtros en el que las maestras nos podemos dar cuenta de esta conducta que no está, de lenguaje que no viene bien? Las salas de estimulación, los colegios, los centros de intervención, ¿no es cierto? Y los padres de familia. Entonces, yo siempre digo que hay una cosa muy importante. Cuando yo tengo un niño pequeñito que viene a consulta, la mamá me dice, Mónica, mira que mi hijo no habla, necesita terapia de lenguaje, ¿no?
Entonces, siempre yo le hago la pregunta, ¿va al colegio? ¿Ya fue al colegio? ¿Ha ido a sala de estimulación? No. Pues llévelo, señora, y regrese usted en un par de mesecitos. Porque fíjate lo que hace en la escuela, ¿no? O la relación, la interacción que tengan estos niños con otros niños de su edad. Pues el lenguaje fluye solo, ¿sí? Yo he tenido, empíricamente lo puedo decir, porque como maestra he visto a niños que después de la escuela ya pues se han vuelto unos loritos, han venido hablando, ¿no? Porque ¿qué hace el colegio pues en esos estímulos cognitivos, ¿no? Desarrolla la parte integral y por supuesto que el lenguaje pues fluye solo, así es que a pesar de no ser un diagnóstico, tenemos esta ruta correcta que es el colegio, ¿no? O el contacto con otros niños también y la interacción en todo aspecto. ¿Cuáles son algunos mitos que debemos erradicar? Eh, Ay, hemos escuchado muchos, ¿no? No te preocupes, ya hablará, ya ¿no? Esa es, hablarán. ya hablará, sí, no te preocupes, ya hablará, ¿no? Yo siempre les digo a todos mis pacientes y a los padres de familia, y bueno, trato siempre de hacer extensiva. Yo siento que cuanto más demoramos en la atención o en la intervención, pues el proceso se hace mucho más prolongado, ¿no? O sea, se prolonga más este proceso de intervención, ya sea de un hablante tardío o en todo caso también de un niño pues que necesita una intervención de terapia por algún trastorno específico o algo en el lenguaje. Entonces, mira, dentro Porque es un de los... tiempo, también es un tiempo muy valioso que se podría estar recuperando al niño en el tema del lenguaje y que se está perdiendo. Así es, así es. Y tú sabes, Antonio, que esta etapa no necesariamente pues se da, como lo acabo de mencionar, en la escuela, ¿no? Es importante pues que los niños salgan y hagan ese tipo de interacción al aire libre, con otras personas, hasta cuando van al supermercado. En Aquí diferentes entornos. Exacto. entonces, lo importante de que los papás los fines de semana, a pesar de nuestro cansancio y bueno, entre tantos quehaceres que tenemos, poder de repente llevar al niño un día pues al mercadito, al supermarket, al centro Que se, comercial y que ellos se sociabilice, claro. y escuchen pues el sonido, y mira, fíjate que esto es importante porque ahí vamos a encontrar o intervienen tantos aspectos, tanto el auditivo, ¿no? El visual, imagínate lo que es para nosotros la importancia de que el niño desarrolle la discriminación auditiva, porque bueno, por ahí vienen pues los sonidos, ¿no? Entonces el niño cuanto Claro. más desarrolla ese aspecto auditivo, puede diferenciar los sonidos de la B con la G, de la P con la D, ¿no? Que más adelante pues se convierten en estas dislalias y pues que el niño, Exactamente. ¿no? Omite palabras, las sustituye, las reemplaza. Entonces, fíjate que sería una buena praxis que podamos pues desde pequeñitos involucrarlos en estos quehaceres donde pues ellos puedan escuchar y enriquecer definitivamente su vocabulario. Efectivamente. Es exacto. Otra de las que tanta mitos podría ser, pues, cuando, ¿no? Interesante, las mamás me dicen, no, es que mi esposo habló a los 4 años, entonces se demoró en hablar, entonces mi hijito es igualito, ¿no? No tiene problema, ¿no? Entonces, Claro, entonces imagínate. se le da una cierta normalidad a algo que efectivamente no es normal. Claro. Exacto, ¿no? Validamos, entonces imagínate lo importante que ahí viene un poco también a tallar el rol de los especialistas o de nosotros, ¿no? Y de los padres de familia, los maestros, todos los profesionales que nos dedicamos y que estamos día a día al frente con niños y queremos pues que mejoren el tema de la comunicación, del lenguaje, de la articulación, del aspecto fonético, fonológico tan importante que es, porque te digo que lo contrario de un niño hablante tardío, también hay niños pues que te sorprenden con tantas palabras, ¿no? Y que te dicen, prefiero comer pan que galleta, y tienen 2 años y, ¿no? Tú te quedas, ¿cómo otra vez?
que prefiero comer pan y no galleta, ¿no? Wow, dices, ¿no? Es que imagínate lo importante, lo bonito que sería que otros niños puedan escuchar de estos niños, ¿no? Y que mañana esto pues vaya a mejoras, haya mejoras. Así es que a derribar los mitos de veces que tenemos los papás, de esos lenguajes como dicen mis compañeras de Chile y de México, los lenguajes chiclados, ¿no? No sé si has escuchado, Antonio, esa palabra chiclado, que es el diminutivo de pelotita, manito, ¿no? De los Pero sabes, diminutivos, los- básicamente. pero te digo, Antonio, que otra de los mitos es cuando los papás dicen, es que es muy engreído, por eso no habla, ¿no? Es Pero tú muy sabes que tímido, claro. es muy tímido, muy engreído, muy introvertido, pero ahí hay pues comportamientos emocionales que debemos trabajar, porque si el niño pues tiene algún antecedente emocional y la presencia de un mutismo, ahí ya no hay nada de engreimiento, ahí hay algo que tenemos que considerar, ¿no? Que ya va más allá de un engreimiento. Entonces, vamos a romper esos mitos, Antonio querido, porque no hay un lenguaje chiclado, los niños no dejan de hablar porque están engreídos o porque están muy Y, chiquitos. y se le hace un flaco favor, Así básicamente. es. Básicamente. Tú lo has dicho, querido Antonio. Entonces, vamos a romper con esos mitos, esas creencias y invitarlos a los papás, a las mamis y a las nanas, Antonio, a todas las personas que cuidan, que yo les mando un beso, un abrazo, muchos saludos, porque ellas son como las mamás lingüísticas, te cuento así yo siempre las etiqueto, porque ellas están casi todo el día con los niños, ¿no? Entonces, entonces los niños pues adoptan esta modulación, imitación, ¿no? De un lenguaje de las personas, sobre todo de sus cuidadoras, los abuelitos, ¿no? Los tíos, los hermanos mayores. Entonces vemos ahí un rango de tipos de lenguaje, un lenguaje adulto, ¿no? Y decimos, este niño habla como un viejo. Así Sí, sí, decimos, ¿no? es verdad, suele suceder. Tiene un lenguaje de viejo, Sí, ¿no? sí. Muchas veces por el ambiente en el que se mueve, básicamente. Porque Es están con adultos y entonces bueno, pues el modelaje de ellos es el del adulto con el que están, ciertamente. básicamente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a romper todos esos mitos, Antonio, para que pues nuestros niños tengan la oportunidad, sobre todo cuando tenemos frente a niños hablantes tardíos y puedan tener una intervención pronta, ¿no? Una intervención pronta de acuerdo a su edad. Efectivamente. Y hablando ya de intervención, ¿qué profesionales son los que pueden intervenir con un niño, con una niña con estas características? Mira, bueno, los fonoaudiólogos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace un fonoaudiólogo, un logopeda, sí? Que básicamente tiene no solamente pues los estudios profesionales, sino yo conozco muchos logopedas y fonoaudiólogos que los veo apasionados, Antonio, con su carrera y bueno, eh, digamos que tenemos siempre una inclinación para trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, pues logopedas, los profesionales del lenguaje lo hacemos con todos, pero a veces nos enamoramos más de los pequeñitos, de los grandes, ¿no? Entonces, fíjate que estos profesionales que trabajamos en cuanto a todo lo que es la intervención de la comunicación en el lenguaje, los terapeutas del lenguaje, los tecnólogos médicos, ¿no? Pero también no hay que dejar de lado la parte clínica, Antonio, también los pediatras, los neuropediatras, ellos también contribuyen y favorecen la intervención y la rehabilitación en un hablante tardío o de manera general. Y fíjate que también he visto a enfermeras y obstetras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando van los niños a sala de estimulación, pero en los centros médicos, las que realizan este trabajo son las enfermeras y bueno, hacen un trabajo divino,
divino, precioso, las veo tan profesionales, fíjate, siempre hay tanto que aprender, somos un equipo multidisciplinario, ¿no? Claro. Psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, logopedas, especialistas en la salud como las enfermeras, los médicos, los pediatras, fíjate que siempre en cualquier lugar donde se dediquen a la comunicación y el lenguaje, siempre hay mucho, mucho, mucho que aprender. Así que déjame mandarles un saludo a todos y un beso a todos mis colegas, amigos y compañeros que nos dedicamos pues a esta labor tan bonita como la ser logopedas y especialistas en lenguaje. En el caso de los maestros, ¿cómo deben de estimular a un niño con estas características? Excelente, muy bien. Fíjate que yo considero un rol tanto el maestro en sala. En el caso de los niños que son pequeños, cuando van a la escuela, pues yo sé que esto es a nivel mundial, sin embargo, en algunos lugares pues es el kinder, la sala de estimulación, la sala de intervención, tenemos diferentes nombres, ¿no? Pero finalmente, pues la asistencia a niños pequeñitos, en el caso de los 2 años, ellos se encuentran en un proceso de estimulación. Y hay una fórmula mía que la quiero compartir contigo, Antonio, y con todos tus oyentes, las personas que en este momento están, que va a ser esta fórmula sensorial. A mí me gusta mucho el aporte sensorial para poder llegar a la comunicación, para poder llegar a la comunicación. Utilizo mucho la sensación, la percepción, la atención y intento de que nuestros pequeños lleguen a tener un buen desarrollo lingüístico y comunicativo a través de sus sensaciones y de sus percepciones. Por ejemplo, ¿no? Qué bonito es cuando un niño sopla una burbuja y dice, ¡wow! ¡Qué lindo! ¿No? Y pueda mejorar sus expresiones, o cuando juega con gelatina, o cuando está cubierto de arena. Entonces, llevarlos a salas y hacer esas combinaciones para mí son perfectas. Entonces, yo voy un poco más al rol que desempeñamos los especialistas y en el caso de las maestras, ¿no? Cuando son los niños más pequeñitos, ¿cómo es que llegamos a que ellos desarrollen su lenguaje? ¿Cómo esperamos que ellos desarrollen esas palabras funcionales que al inicio conversábamos? Quiero, dame, toma, a mí, yo, Claro. ¿no? ¿Dónde estoy aquí? ¿Y cómo lo desarrollamos? A través del juego simbólico, el juego funcional, las actividades lúdicas. Por eso yo he visto y sé que las salas de estimulación pues cada día tienen que tener más actividades lúdicas, ¿no? Y acompañarlas de cosas sensoriales. Y una de las importantes razones de evitar esos factores de riesgo con nuestros pequeñitos y, bueno, ir minimizando digamos, la presencia de este hablante tardío en estos pequeñitos sería, pues, la persistencia de poder conocer las características que ya hemos mencionado. Entonces, qué importante es conocer a un niño, identificarlo a tiempo y poder abordar mediante una intervención, un diagnóstico o también, pues, no sé, poderle comunicar a todo el equipo, que en esto están intervenidos los padres de familia. Tú sabes que la participación de los adultos es significativa para el trabajo con Claro. los niños hablantes tardíos, porque nosotros tenemos una significación, un trabajo significativo. Y fíjate que dentro de los roles que realizamos los maestros es el trabajo de pares, por ejemplo, es una de las estrategias que quiero compartir contigo y que está relacionada a que podemos tener 2 muñecas, no sé, 2 zapatos, 2 colchitas, y que yo le pueda de enseñar al niño a través de la imitación y decirle, mira, bebé, toma su leche, glu, 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 y que el niño pueda imitar esa Claro, escena, ¿no? efectivamente. ¿No? Los prerequisitos del lenguaje. Exacto. Y eso, Antonio, para mí, y yo lo quiero llamar esta mañana, perdón, de entrevista, una intervención y un aprendizaje significativo, una participación significativa del adulto. La pregunta es, ¿cuántas participaciones significativas debemos de tener para que nuestros niños pequeños nos puedan imitar? ¿No?
Entonces, involucrarnos en este desarrollo de darle, de tomarte su biberón a la muñeca, que le cambias el pañal, que salto, que brinco, que me mojo, que me río, que no sonrío, desarrollar pues esa sonrisa social en los niños, porque hay niños pues que no sonríen, ¿no? Y que pues de repente de mañana los pintas y están sonriendo y haciendo unas muletillas. Eso para mí es importante y pienso que quiero compartirlo con nuestras maestras o todas las que estamos en sala en estimulación y que pues queremos el bien de nuestros pequeñitos, pues así ahí les regalé mi fórmula sensorial que a mí me da muy buenos resultados. De verdad me da muy buenos resultados y pienso que esa sería uno de los roles importantes para nosotras las maestras, Antonio, en cuanto a la participación, ¿no? La participación y el cuidado de los niños, de nuestros pequeñitos. Claro. Entonces, la parte familiar, lógicamente, lo que es el entorno familiar es a tener en cuenta uno de los entornos más importantes para poder trabajar con estos niños. Ya no es solo Así, ya no es solo los profesionales, sino que también tiene que haber una cierta coordinación con la parte familiar para que hagan un trabajo previamente allí. ¿Sabes? equipo, ¿no? Claro, ¿y sabes cuál sería en todo caso, Antonio, lo que podríamos definir en esta entrevista? Es poder crear o tener una propuesta de acompañamiento. ¿Qué te parece, no? Sería genial una propuesta de acompañamiento que básicamente donde podamos tener un equipo y una serie de materiales, ¿no? Que puedan responder a las necesidades de nuestros niños, de nuestros pequeñitos y de su familia. Fíjate que este acompañamiento sale de la escuela, sale de casa y está basado en algunos métodos, ¿no? Que pues yo puedo hacer en mi casa, en la escuela, puedo hacer un cronograma, hacer que la mamá lo haga en la casa cuando no está el niño en sala o en la escuela. A eso le llamamos el acompañamiento y viene a ser parte del resultado de una detención. ¿No? De una detención, entonces vamos a ponerlo así como una tarea. Entonces, la tarea de la propuesta del acompañamiento ya es el resultado de, de la intervención y la detención de estos niños que tienen ese inicio tardío del lenguaje. No te olvides, Antonio, que en este acompañamiento hay tres aspectos que yo quiero mencionar que van a ser las características del desarrollo en lo que es la parte cognitiva, los estímulos cognitivos, atención, memoria, percepción, sensaciones, ¿no? Y que el niño pues capte todo eso y lo lleve pues y pueda desarrollar o pueda formar parte de su desarrollo integral. Luego también la parte motora, ¿no? El desarrollo motor, tanto eh, manual, operacional, ¿no? Que el niño pueda realizar actividades de circuitos neuromotores, ¿no? Tú sabes que ahora esa es las actividades que realizamos siempre y que ayudan al desarrollo psicomotor de los niños. Mira, cómo todas estas características pueden estar dentro del acompañamiento que pueda responder o dar como respuesta Claro. un funcionamiento, ¿no? Que Para que sea integral, efectivamente. integral, porque también, por supuesto que completamente integral. Antonio, querido, eso serían, bueno, y también fíjate que esto dentro de los acompañamientos y las propuestas que nos dan nosotros las maestras, mira, ¿sabes qué nos dan? Nos ayudan en los criterios de evaluación. ¿Sí? Nos ayudan en los criterios de evaluación, nos ayudan a tener mejores indicadores, porque tú sabes que no todos los niños son iguales, o sea, Efectivamente. Pedrito tiene dificultades de hablante tardío, pero no son iguales que las dificultades que tiene Facundo, ¿no? Entonces, hay tanta diferencia, entonces, por más que yo utilice los mismos materiales, pues para ambos los métodos de intervención pueden No tener valen, claro, efectivamente. así, no Porque van, ¿no? Y por además el tipo de afectación puede ser distinta,
puede haber diferentes aspectos afectados y, claro, evidentemente no todos los niños son igual, partiendo de eso. Y no solo los niños, sino la familia Efectivamente, y las exactamente. aceptaciones. Y las aceptaciones de la familia, ¿no? O sea, los padres. Fíjate que en algunas circunstancias, pues al papá le cuesta reconocer que su hijo no habla, ¿no? ¿No? Y dice, bueno, mi hijo no habla, ¿qué está pasando? ¿Tiene algún problema? ¿Está enfermito? No, ya no quiero, o niega, ¿no? Este es su proceso de negación, ¿no? Entonces, imagínate cuando nosotros conocemos a los papás de los niños que tienen dificultades y son hablantes tardíos, ¿en qué proceso estarán esa familia, ¿no? Está en un proceso de negación, de aceptación. Entonces, el acompañamiento ayuda a que también podamos trabajar eh, digamos, en la parte psicológica con los papás, ¿no? Y cuando un papá se siente completamente ayudado y se siente atendido, fíjate que las cosas cambian por completo. ¿No? No hay nada mejor que el acompañamiento con los padres, con la familia, cuando tú llegas a casa un domingo y están todos y todos están en la expectativa de saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué les vas a enseñar? Es muy reconfortante para nosotros los profesionales y yo creo que también para los padres de familia. Sí, sí, es muy Muchas reconfortante. veces es como un peso que se le viene encima y no saben cómo gestionarlo. Entonces necesitan ese apoyo, efectivamente. Y buscan que les prácticamente buscan soluciones y respuestas donde a veces no hay, ¿no? Donde a veces no hay. Entonces ahí empiezan los mitos, empiezan en dificultades. Y esto puede llevar, Antonio, sin irte muy lejos, a rupturas a veces en el hogar, ¿no? En la familia. Exacto. Sí, sí, entonces vemos una Porque familia que muchas veces tienen la sensación de culpa. A veces esa sensación de culpa es la que a ellos la que tienen y no saben cómo. Lo primero que tienen que entender es que esa situación se ha dado, pero no por nada, porque se tenía que dar, pero no son los culpables. Exacto, fíjate que sí, a pesar que dentro de los patrones que están establecidos cuando trabajamos con las anamnesis, ¿no? Y toda la recopilación de los datos, tenemos siempre esa fuente y conocimiento que hay un aporte genético, ¿no es cierto? Y pues vemos un niño con CICEO, vamos a la casa y la abuelita pues también lo tiene, el papá, ¿no? Entonces tú te das cuenta que hay un entorno familiar donde hay una respuesta de algún comportamiento de lenguaje que hay que intervenir. Pero como dices, Antonio, yo respaldo mucho lo que tú dices, aquí no hay culpas, no hay la responsabilidad de quién lo hizo, quién no lo hizo. Y mientras que están en ese debate, a veces los papás, pues se pierde la oportunidad de la intervención, se vuelve más tardía, demora mucho más, ¿no? Imagínate un niño con hablante tardío de 2 años que va luego al colegio o va al nido de 3 y pues no ha sido intervenido, ¿no? Ya desarrolla otro tipo de actividades emocionales, pues es niño tiene episodios de frustración, de llanto, luego ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Y ya puede desarrollar hasta conductas atípicas, pega, ¿no? Porque necesita comunicarse, necesita expresarse. Eso va un Esa, poquito más. claro, esa frustración lo puede llevar a rabietas, lo puede llevar a una serie de conductas que muchas veces no sabemos el por qué, sabemos que hay un problema, un trasfondo, pero no sabemos el por qué. Y en vez de Exacto. escucharlo, pues cogemos y ya lo etiquetamos. Entonces, Sí. Y tú sabes que se puede corregir a tan buen tiempo que ya no necesitan pues tener una terapia, ¿no? O sea, ya llegan a los 4 o 5 años y a veces el papá recién ahí se preocupa, el papito dice, no, ya va a ir al primer grado y mi hijo no sabe leer, ¿no? No sabes que, no sabe, no habla bien mis. Pues, ¿qué pasó? Ese niño era un hablante tardío, pero ya a los 4 o 5 años ya no deja de serlo, ya estamos hablando de otro tipo ya podría ya haberse convertido en un trastorno y algo eso. donde ya tener un poquito más de cuidado, otro tipo de intervención, ¿no? Pero fíjate que si lo tomamos a tiempo, entonces qué importante sería que pues ahí quede, ¿no? Como yo siempre digo a los papás, no, es que tiene que quedar acá. Entonces, eh, Antonio, quiero compartir contigo en las salas aquí en mi país.
cuando los centros de estimulación o los centros de terapia, mejor dicho, tienen como filtro una sala de estimulación, a la cual le llamamos centro de prevención. ¿Ya? Entonces ponemos a una profesora de educación inicial, una capa, pues, ¿no? Que pueda trabajar con un grupo homogéneo de niños de 2 años, pues y ahí vemos quiénes son los que hablan, los que no hablan. Entonces ella es la que nos hace los filtros, ¿no? Entonces ya veo que ya no solamente ya lo veo que hay en muchas salas, porque lo siento y lo veo, me lo dicen mis alumnas de terapia, que ellas pues trabajan en estos diferentes centros. Entonces me dicen, Miss, ya nosotros podemos captar realmente cuando un niño realmente tiene dificultades como hablante tardío o cuando ya es un diagnóstico, ¿no? Y mira, qué bonito es que ya podamos trabajar y no esperar a que el niño tenga una dificultad, sino hacer una prevención. La prevención, efectivamente. Eso es una estrategia terapéutica que la utilizamos y bueno, finalmente también la recomendamos, ¿no? En beneficio pues de no solamente los niños, sino también la familia y por qué no decirlo, Antonio, de un presupuesto económico también, ¿no? De un presupuesto que ya pues ya no sería necesario en el caso de los niños pues que son intervenidos a buen tiempo. Mónica, mira, te iba a preguntar, ¿de qué instrumento disponemos para confirmar o destacar si un niño es hablante tardío? ¿Existe algún instrumento? Si estamos hablando de alguna prueba Sí, estandarizada, alguna prueba estandarizada. hay algunas pruebas como por ejemplo el test de Bustios y que refiere, tiene los apartados, Antonio, relacionados al trabajo, al desarrollo del niño en la parte fonológica y fonética, pero que está muy relacionado también a que ese niño de 2 años y que ya de pronto está en 2 años y medio, ¿no? O está de los 24 a los 36 meses, pues que tiene que hacer el desarrollo funcional de la pronunciación, por ejemplo, de las vocales, las señales, la parte articulatoria de la cara, si el niño pues desarrolla, sonríe, mueve los brazos y gestos, lateraliza la lengua, puede silbar, hacer algunos sonidos guturales con su lengüita, con sus labios, ¿no? O bueno, con los dientes, que son las partes articulatorias. Vamos viendo si hay una dificultad anatómica en este aspecto. Entonces, el test de Bustios que utilizamos, que es el más recomendado para los niños con 2 años, y después pues, ya hay otros test, por ejemplo, el test de Melgar, pero esto ya estamos trabajando con niños de 3 añitos, ¿sí? Los niños de 3 añitos ya, pero fíjate que los hablantes tardíos pues inician a los 2. Ahora, sinceramente, hay papás, ningún papá que tiene un hablante tardío viene al consultorio cuando el niño tiene 3 años, viene cuando ya tiene 3. Claro. Viene cuando ya tiene 3. Entonces, como ya tiene 3, sí podemos utilizar un test, un instrumento de evaluación, ¿sí? Que viene a ser pues este test. Hay un test también de colores que se utiliza y completamente lúdico. ¿Mm? Sin embargo, Antonio, tú sabes que también nosotros pues utilizamos nuestros propios test de pronunciación, de articulación, pues que son básicamente elaborados por nosotros mismos los especialistas. Hay centros que elaboran sus propios tests, ¿sí? Y se etiquetan con el nombre de test y con esta fórmula pues, pueden trabajar. Entonces, esa sería básicamente una de las actividades. Pero ¿cómo desarrollamos esa? Como te lo mencioné, en salas de estimulación. En salas de estimulación van a ser los filtros de identificar a estos pequeñitos cuando realmente tienen alguna dificultad también el lenguaje, ¿sí? Eso básicamente. Y Ahora, existen, perdóname, otros enfoques de intervención que van a estar acompañados digamos, a ambientes como centros
centros al aire libre, centros naturalistas, ¿no? Estos enfoques, yo bien lo conozco que están muy bien acompañados en centros o en personas adecuadas que realizan esas actividades. Eh, y realmente, Antonio, tienen muy buena captación. A la gente le agrada, le gusta saber que su niño va a un lugar y que va a jugar. Por ejemplo, uno de nuestros aliados principales es el método Montessori. Montessori, ¿no? Vida práctica, ahora con su proyecto que se llama Cunita, ¿no? Cunita Bebé, ¿no? ¿Has escuchado? Entonces es un método magnífico, muy rico, sexualmente también, que ayuda a que los niños hablantes tardíos pues puedan desarrollar y mejorar su lenguaje y su comunicación. Claro. En líneas generales, ¿qué aspectos podemos considerar? ¿Qué aspecto podemos considerar de Sí, línea general en en cuanto líneas, a... en líneas generales, es decir, eh, me refiero que, bueno, cuando tenemos un niño con hablantes tardíos, ¿en qué tenemos que centrarnos básicamente? Ya, muy buena pregunta, Antonio. Básicamente, cuando tenemos un niño con hablante tardío, yo creo que primero lo que tenemos que ver es poder trabajar o fijarnos en la etapa de su desarrollo integral, ¿sí? No solamente en la etapa de lenguaje de comunicación, sino también en la etapa evolutiva, ¿no? Si es un niño, pues, que pues viene con un desarrollo normal evolutivo en el cuanto a qué tiempo come, desarrollo de esfínteres. Fíjate que eso es muy valioso, muy rico para nosotros como antecedentes, es importante siempre saberlo. Y eso nos ayuda pues a tener mejores protocolos y rutas para establecer estas intervenciones. Pero básicamente, Antonio, yo creo que podemos fijarnos, sí, en que el niño pues sea un buen receptor, un buen comunicador, ¿no? Que desarrolle y mejore en lo que es el lenguaje y la comunicación pragmática, ¿no? En el tema de los valores sintácticos, mira, las áreas que nos ayudan a que el niño pues mejore su vocabulario o su lenguaje y comunicación de manera completa, ¿no? En tanto el aspecto fonológico, el aspecto semántico, cuando él reconoce algunas palabras y las tiene que juntar. Yo siempre les digo, ¿no? Vamos a conocer una letra que se llama la S, y si se junta con la A suena sa, pero si yo la junto con otras palabras, esos trocitos van a formar una palabra que dice sapo, y de pronto esas palabras van a formar otras palabras y luego van a ser una frase y luego una oración. Ahí creo que empieza la fórmula de que nuestros niños mejoren. Y no te olvides, Antonio, que lo importante y creo que lo mejor que podemos hacer es establecer, sabes qué, ese conducto comunicativo. Cómo crear ese conducto comunicativo que podamos llegar a los niños y hacer el clic, ¿no? Haciendo clic con los niños, que él reconozca que pues tú estás ahí, que tú le vas a ayudar, que tú lo vas a, le vas a enseñar y él va a mejorar su lenguaje, ¿no? Y que de pronto puede decir más palabras, mejorar su vocabulario, puede jugar mucho mejor y estar mucho tranquilo. Yo creo que esa va a ser la fórmula y el inicio de una buena intervención y por supuesto pues un logro profesional, Antonio, y una satisfacción para los padres de familia. Y cuando esto está logrado, pues fíjate, somos un excelente equipo. Y además también, Antonio, ya para finalizar, creo yo, con tu respuesta, con tu pregunta, hay una cosa muy importante que siempre yo lo menciono y lo tengo bien claro, que no podemos ser eternos, ¿no? No podemos convertirnos en terapeutas o maestros eternos de intervención con los niños. Ellos tenemos que dejar que ellos tengan ese lenguaje de imitación y luego convertirlo en un lenguaje espontáneo. ¿No? Sí, del lenguaje de imitación y modelado llegamos al lenguaje espontáneo y ahí ya creo que está la fórmula y la parte final de nuestro trabajo como especialistas y ya dejarlos pues que ellos, ¿no?
se desarrollan ya de manera natural, con ese lenguaje natural y asistido, pues que nosotros queremos que tengan nuestros pequeñitos, ¿no es cierto? Y sí, pues Mónica, ha sido un verdadero placer poder contar contigo en este humilde programa El Club de los Poetas Muertos. Quiero darte las gracias en mi parte y en el de todos los oyentes, que seguro que han disfrutado muchísimo, lo mismo que yo, y bueno, ahí se avala toda la trayectoria que llevas con todos los tipos de niños, de todas las edades, y agradecerte que hayas estado un ratito con nosotros y nos hayas podido profundizar en este tema, que es un tema muy interesante y en el que no se habla tanto, pero que su importancia tiene ante la prevención de futuros problemas del lenguaje. Qué Y bueno. efectivamente, y Gracias. darte las gracias y que ha sido un verdadero placer. Ay, qué Así, lindo. Gracias. No sabes la alegría que me da y yo creo que yo te agradezco muchísimo por esta entrevista y además felicitarte por esta iniciativa de poder a través de las redes sociales, ¿no? Esas plataformas puedas tener un equipo maravilloso de especialistas. Yo te sigo, Antonio, en las redes sociales. Creo que aquí en el Perú nosotros te seguimos, te admiramos. Somos un equipo de profesionales terapeutas que siempre estamos hablando de ti y siempre estamos pendientes y agradecemos tu trabajo arduo, Antonio, y tan minucioso, pues tú nos enriqueces día a día con todo lo que nos brindas. De verdad, creo que todos en nuestros corazones y en nuestro trabajo tenemos algo de ti, Antonio querido. Muchísimas gracias por todo. Gracias por la oportunidad. Gracias por abrir las puertas de tu hogar, de este espacio maravilloso y de definitivamente saludar a todos y a cada una de las personas que nos están mirando. Un beso maravilloso y grande para España, para esos amigos profesionales y que bueno, yo también quiero aprovechar la invitación para invitarte a formar parte también de mi equipo de terapeutas y prontito pues nosotros estamos también con la idea de tener estos espacios y poder entrevistarte, Antonio, así es que vas a ser uno de nuestros primeros invitados con un tema tan bonito como tantos temas que tú tienes. Así es que ya no quiero seguir hablando, pero quiero decirte gracias, yo creo que estoy muy emocionada por todo esta bonita conversación. Y cierto, es un tema que no hablemos mucho, el hablante tardío, pero que lo vemos a diario, ¿no? En la casa, en el hogar, en la escuela, en todo lado. Así es que, bueno, ahí les dejamos esta oportunidad de que puedan eh, todos los especialistas, pues, compartir, así como nosotros lo hemos hecho, pues, algunas experiencias y así seguir aprendiendo y enriqueciéndonos día a día. Muchas gracias, Antonio querido, nuevamente por la oportunidad y espero pues una próxima invitación para hablar de otros temas que también podrían ser pues, interesantes. pues muchísimas gracias. Hasta luego.